Feliz sábado para todos. Es una alegría poder estar en la casa del Señor. Esta mañana tenemos la posibilidad de reunirnos para alabar su nombre. Esta mañana quisiera hablar de un tema que de alguna forma me viene dando vueltas en la cabeza hace un rato. Y la preocupación que tengo es porque este es un tema de naturaleza espiritual. Hay muchas cosas en nuestra vida que dan evidencia de nuestra condición espiritual. Muchas cosas. Y una de las cosas que da evidencia de nuestra condición espiritual son nuestras ofrendas. Y la verdad es que cuando uno ve la situación de las ofrendas en la iglesia, casi que tiembla. Y ustedes saben que cuando hablamos de ofrendas, casi siempre pensamos en las ofrendas relacionadas con el dinero. Pero obviamente cuando yo hablo de ofrendar, de entregar a Dios, la ofrenda implica más que mis recursos. Y me gustaría que esta mañana podamos entender los principios bíblicos de la ofrenda, para que podamos realmente vivenciar lo que significa alabar a Dios al entregarle nuestra vida. ¿Qué puedo ofrendarle a Dios? Yo puedo ofrendarle mi tiempo a Dios. Y tal vez, miren, lo más valioso que tenemos para ofrendarle a Dios hoy en día es tiempo. Porque nadie tiene tiempo. ¿O no es así? Entonces tal vez lo más valioso que podamos ofrendarle a Dios es nuestro tiempo. También podemos ofrendarle a Dios nuestros talentos, las capacidades que Dios nos ha dado. Es triste que Dios nos dé capacidades y nosotros las usemos únicamente para nuestro propio usufructo y que Dios se arregle. Es triste, pero pasa. Cuando como pastor analizo el tiempo que dedicamos al Señor, cuando analizo los talentos que dedicamos al Señor en la iglesia, es llamativo. Obviamente también podemos ofrendar al Señor, ¿qué cosa? Nuestros recursos, nuestros tesoros, las bendiciones que Dios nos da a través de nuestro trabajo. Trabajo que no podríamos tener si Dios nos diera vida, salud, inteligencia, capacidad, dones y oportunidades. Y cuando nosotros ofrendamos, damos una ofrenda en dinero, lo que estamos haciendo es reconocer eso. Que si Dios no me diera la vida, la salud, la fuerza, la inteligencia, la capacidad, los talentos y las oportunidades, no tendría trabajo. Por eso digo que ofrendar es un acto que muestra cuál es mi condición espiritual. Ofrendar es un acto de adoración. Quisiera que esta mañana podamos sacar estos principios de un texto que aparece en 2 Corintios capítulos 8 y 9. No vamos a leer los dos capítulos, vamos a ir mechando de allí algunos textos para ir entendiendo estos principios que aparecen en la palabra de Dios. Vamos a ir primero a la definición de ofrenda que da aquí el apóstol Pablo, tal vez para ubicarnos en el contexto. El apóstol Pablo había hecho propia la iniciativa de recoger una ofrenda en todas las iglesias para un proyecto en particular. Y él deseaba que todas las iglesias pudieran participar de esta ofrenda
que él y sus colaboradores estaban recorriendo. Y mientras él iba viajando por las iglesias, iba recogiendo esa ofrenda, que iba a estar destinada a los hermanos más pobres y más necesitados que estaban en Jerusalén. Era una manera que tenía el apóstol Pablo de unir a esas dos grandes divisiones étnicas, ¿no? Los judíos y los gentiles, los judíos y los que no eran judíos, porque ya había cristianos, además de los de origen judío, de origen no judío. Y el apóstol Pablo recogía esa ofrenda entre los gentiles para ayudar a los pobres de origen judío. Era una manera de unir, de acercar, de mostrar buena voluntad. Y en estos dos capítulos el apóstol Pablo habla todo el tiempo de esa ofrenda. Por eso me pareció interesante tomar estos capítulos para extraer de ahí los principios. Saben, hay grandes bendiciones espirituales que nos perdemos cuando no entendemos qué es ofrendar. Y me parece que sería bueno que nosotros podamos tener en claro estos conceptos. Vamos a ir al primero de ellos. Versículos 1 del capítulo 8, versículos 5 y 7. Dice verso 1, leo de mi versión. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente, ¿a quién? Al Señor. Y luego se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en conocimiento, en servicio, en amor para con nosotros, abunden por favor también en esta gracia. Dos conceptos que vierte el apóstol Pablo aquí para definir lo que es ofrenda. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, sino que ustedes se dieron primero ¿a quién? Al Señor. El concepto bíblico de ofrenda presupone e implica que yo le he entregado, le he ofrendado mi corazón ¿a quién? A Cristo. Para entonces poder ofrendar de verdad. Hay un dicho muy popular que dice, nadie da lo que no tiene. Digo yo, ¿cómo puede Cristo, que es mi ejemplo máximo de ofrenda, cuánto ofrendó Cristo para nosotros? Absolutamente todo. ¿Cómo puedo yo ofrendar si Cristo no vive en mi corazón? Quiere decir que la ofrenda o el acto de ofrendar necesariamente precisa que le entreguemos nuestro corazón a Jesús como a una ofrenda. Solamente Cristo puede hacer que un ser humano egoísta, que encima vive en una sociedad que se deleita en la autocomplacencia, hacé la tuya, seguí tu corazón. Solo Cristo puede hacer que un ser humano egoísta, que vive en una sociedad que favorece el egoísmo, pueda ser generoso. Si querés ofrendar de verdad, tenés que entregarle primero como ofrenda al Señor tu corazón, que no es otra cosa que un acto de gratitud. Porque cuando pienso en lo que Cristo hizo por mí, lo menos que puedo hacer en gratitud por la ofrenda que Cristo hizo por mí es ofrendarle mi propia vida, mi propio corazón. Antes de hablar de cualquier otra cosa relacionada con esta ofrenda que estaba recogiendo el apóstol Pablo entre las iglesias, le dice, señores, yo me animo a venir a pedir esta ofrenda porque veo que ustedes se han entregado a sí mismos al Señor. Si yo no supiera que ustedes se han entregado al Señor, ni me animaría a venir a pedir esta ofrenda. Y el segundo concepto aparece en el versículo 7, cuando él dice,
así como abundan en un montón de cosas relacionadas con la vida espiritual, que ustedes también puedan abundar en esta gracia de ofrendar. Se define ofrendar como una gracia, es decir, como una disposición creada en el corazón ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo obrando en mi corazón el que me capacita para ofrendar, para dar, para ser generoso. Si yo no permito que el Espíritu Santo opere en mi corazón, difícilmente puedo ofrendar. Y termine pasando lo que está pasando. Que no estoy ofrendando ni mi tiempo, ni mis talentos, ni mis recursos al Señor, como el Señor se lo merece. Dos cosas. Entregarle mi corazón como ofrenda al Señor y permitir que el Espíritu Santo obre en mi corazón para vencer el egoísmo. Es a partir de ahí como yo puedo estar en condiciones de ofrendar. Una vez que el apóstol Pablo definió los conceptos y le dejó claro qué es ofrendar, que ofrendar, como dice ahí arriba, es, ¿qué cosa? Ayúdenme. Es un acto espiritual de adoración. Es Cristo que vive en mi corazón y me empuja a dar. Es el Espíritu Santo obrando en mi mente que le da una patada al egoísmo y me hace ver la bendición de dar. Es el ser humano que se pone en su lugar, porque cuando yo ofrendo al Señor, le estoy diciendo a Dios, Señor, vos sos el dueño de mi vida, yo soy la criatura, vos sos el creador. Cuando yo no ofrendo, le estoy diciendo a Dios, mirá, la verdad es que todo es mío y yo hago con lo mío lo que se me da la gana. No te reconozco en mi vida ni como mi creador, ni como el dueño de mi vida. ¿Y qué es adorar sino reconocer a Dios como el dueño de todo? Por eso, ofrendar es un acto espiritual de adoración. No se puede ofrendar de verdad si mi corazón no es de Cristo y si no permito que el Espíritu Santo actúe en mi vida para desterrar el egoísmo. Y si algo tenés que llevarte esta mañana a tu casa es esto. Dios está esperando y hace mucho tiempo que le entregues completamente tu corazón. La ofrenda más preciosa para Dios es esa. Porque cuando yo le entrego mi vida y mi corazón a Dios, entonces no le voy a escatimar nada a Dios. No voy a estar mezquinándole nada a Dios. Y obviamente mi vida se va a ver enriquecida espiritualmente, en muchos sentidos. Vamos a analizar ahora los principios que son 5. El principio 1 aparece en el capítulo 9, versículo 7, relacionado con las ofrendas o con el acto de ofrendar. Este es un versículo conocido, lo citamos muchas veces. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El primer principio de la ofrenda verdadera es que es voluntaria. Es voluntaria en el sentido de que a diferencia del diezmo, que tiene un destino ya especificado por Dios, yo no defino el destino del diezmo. El destino del diezmo está fijado ¿por quién? Por Dios. En cambio, el destino de la ofrenda no. El porcentaje del diezmo ya está definido. ¿Quién lo ha definido? Dios. En cambio, el porcentaje de la ofrenda no está definido. Yo defino cuánto y yo defino para qué. En ese sentido, la ofrenda es voluntaria. Es fruto del corazón que lo decide. Voluntaria quiere decir que es obra de mi voluntad. Voluntad es la capacidad de decisión. Es mi decisión ofrendar.
Dios lo deja librado a mi decisión. Deja librado cuánto de mi tiempo, cuánto de mis talentos, cuánto de mis recursos voy a ofrendar para Él, para su obra y para su iglesia. Y Dios también deja a mi criterio librado para qué voy a ofrendar. ¿Qué destino le voy a dar a la ofrenda de mi tiempo, de mis talentos y de mis recursos? La ofrenda es voluntaria y este es el primer principio que define a la ofrenda verdadera. El segundo principio, y este es clave, vamos a leer por favor capítulo 8, versículos 11 y 12. Siempre estamos en 2 Corintios 8 y 9, ¿no? No nos salimos de ahí, por eso no vuelvo a repetir 2 Corintios, porque solo estamos en ese capítulo. Dice 8, 11 y 12. Leo mi versión. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Y aquí Pablo establece uno de los principios más importantes de la verdadera ofrenda. Y es que la ofrenda es en función de la bendición que Dios me ha dado. Si Dios me ha bendecido 10, la ofrenda será en función de 10. Ahora, si Dios me ha bendecido en 100, la ofrenda será en función de 100. Si Dios me ha bendecido en 1000, será en función de 1000, en 10.000 de 10.000 y así sucesivamente. Eso significa que la verdadera ofrenda es proporcional a las bendiciones. Y este es un concepto clave, ¿sabe? Pasaron muchos años, inclusive yo ya era pastor y no entendía este concepto. El hecho de que la verdadera ofrenda es proporcional a la bendición. Esto significa que así como el diezmo tiene un porcentaje, la ofrenda también debiera tener un porcentaje. El antiguo Israel, el antiguo pueblo de Dios, ¿saben cuánto ofrendaban? Es interesante. Ellos ofrendaban otro diezmo, otro 10%. Pero como la ofrenda es voluntaria, el porcentaje lo defino yo. Y el destino lo defino yo. A diferencia del diezmo. Pero la única manera que mi ofrenda, ya sea mi ofrenda de tiempo, de talento, de recursos, esté atada a la bendición que Dios me dé, es que sea proporcional, es decir, que le asigne un porcentaje. Porque cuando yo le asigno un porcentaje a mi ofrenda, pasa lo siguiente: si una semana gano 10, voy a ofrendar un porcentaje de 10, pero si la otra semana gano 1000, voy a ofrendar en proporción a 1000, ¿notan? Es proporcional a la bendición. La única manera de respetar este principio es que al ofrendar mis recursos lo haga con un porcentaje. ¿Cuánto? Lo defino yo. Si no, pasa lo siguiente. Llego a la iglesia y en el bolsillo tengo un billete de 50 y otro de 2 pesos. Llega el momento de la ofrenda y ¿qué hago? Se ríen porque es lo que hacemos. Ahora, ¿saben lo que es eso? Eso se llama limosna. Eso no es ofrenda. La verdadera ofrenda es proporcional a las bendiciones. Es que yo asigno un porcentaje, así como yo ya sé que hay un porcentaje para el diezmo que está establecido por Dios, yo asigno un porcentaje a mis ofrendas. Y saben, yo lo entendía esto de manera práctica. Cuando lo empecé a practicar, Dios me mostró de una manera pero contundente de que esta era la manera de ofrendar.
Me cuesta mucho contar cosas personales, pero bueno, a veces lo que uno vive es lo que le da autoridad a lo que uno dice. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en la UAP, mi esposa Isabel y yo, teníamos 2 entradas, 2 sueldos, y yo no podía comprarme un auto, nunca me alcanzaba. El día que me llaman, la iglesia me designa como pastor aquí en Buenos Aires, pastor distrital, era imperativo tener un vehículo, sin un vehículo no se puede atender un distrito pastoral. Pero cuando me trasladaron, pequeño detalle, a donde fuimos a trabajar no había colegio adventista, así que mi esposa no tenía trabajo. Yo digo, si con 2 sueldos no me alcanzaba para comprar un auto, con un sueldo menos. Pero justo en ese momento, cuando hicimos ese cambio, a mí me cayó la ficha en relación a este tema. Y ya habían pasado muchos años que yo servía a la iglesia. Y cuando empecé a ofrendar de esta manera, comencé a atar mi ofrenda a un porcentaje para que sea de acuerdo a la bendición. Es increíble. Yo no podía entender cómo antes, teniendo 2 entradas, no me podía comprar un auto, cómo ahora, teniendo una sola entrada, pude comprar el auto. Y estaba ofrendando 5 veces más de lo que ofrendaba antes. Porque la verdadera ofrenda es proporcional. Es proporcional a la bendición. Entonces, así como yo separo mi diezmo cuando entran mis recursos, porque sé que eso es sagrado para el Señor, yo también voy a separar mis ofrendas ya porque es un porcentaje. La separo y la preparo. Y la tengo lista. Cada vez que me toca ir a la iglesia, yo ya llevo la ofrenda que tengo preparada. No lo que encuentro en el bolsillo en el momento. Porque la verdadera ofrenda es proporcional. Está atada a la bendición. Si no fuese así, ¿cómo hago para ofrendar de acuerdo a la bendición? Y saben, lo que esto permite también es que nunca la obra de Dios y la iglesia de Dios tengan necesidades. Y por supuesto, esto es un síntoma. Cuanto yo más generoso soy con el Señor, al ofrendar mi tiempo, mis talentos y mis recursos, estoy mostrando cuál es mi condición espiritual, cuál es mi verdadera relación con Dios. El otro principio está muy atado a este. Fíjense lo que dice el versículo 10 del capítulo 8. Y esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Desde cuándo venían preparando la ofrenda? 1 año antes para entregarla. Y en el capítulo 9, versículos 2 al 5, dice el apóstol Pablo, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado para este asunto. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos en ustedes no sea en vano en esta parte, para que, como ya os he dicho, ustedes también estén preparados. Cuando mi ofrenda es un porcentaje, yo recibo mi dinero, que lo puedo recibir semanal, quincenal o mensual, o diario, y yo ya separo el porcentaje de la ofrenda. Entonces yo ya lo tengo preparado. Cuando llega el momento de ir a la iglesia, yo ya tengo la ofrenda. ¿Y saben qué otra cosa pasa? Que es muy interesante. Como un porcentaje ya lo tengo preparado y está dedicado al Señor. Si un sábado o un martes o los días que vaya a la iglesia, no voy a la iglesia, porque me enfermé, porque viajé, porque estuve de vacaciones o lo que fuese, al siguiente sábado que voy, ¿cuánto entrego de ofrenda?
Y lógico que el doble, porque ya lo tengo preparado, ya está separado. Ya está destinado para el Señor. La verdadera ofrenda se prepara con anticipación. Y la única manera de que mi ofrenda sea conforme a la bendición y que sea anticipada es que sea proporcional. Que yo establezca el porcentaje. Entonces ya era destino. No va a estar dependiendo de mis gastos o de mis no gastos. Ya está destinado. Es el porcentaje de mis entradas. Lo único que hago es ese dinero distribuirlo en la cantidad de personas y de ofrendas y de reuniones a las que voy a ir durante el mes, durante la quincena o durante la semana. Porque la verdadera ofrenda tiene este principio y este concepto. Cuando esto no ocurre, repito, lo que estamos haciendo es dar una limosna. Damos, y acá me estoy acordando de un ejemplo que puso Jesús. Un día Jesús fue al templo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese incidente? No quiero que lo leamos para no alargar el discurso. Si después lo quieren leer, ustedes lo pueden buscar. Pero Jesús, y esto está registrado en Lucas 21, Jesús fue al templo y en el templo veía que los profesos religiosos entregaban grandes sumas de dinero en la iglesia, pero vio una mujer viuda que entregó solamente 2 moneditas, que comparada con la cantidad que entregaban los demás parecía un chiste. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Esta es la que está dando más que todos. ¿Por qué? Es increíble. Y este relato de Jesús me hace introducir al siguiente principio. La verdadera ofrenda es generosa, si no, no es ofrenda. Si no es una limosna. Estoy dando de lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mis talentos, lo que me sobra de mis recursos. Y a veces lo que me sobra es nada, tristemente. A veces lo que me sobra es nada, y eso es lo que le estamos entregando al Señor. En talentos, en tiempo y en recursos. Dice en el capítulo 9, versículo 6, por esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, pero el que siembra generosamente, recogerá. Yo lo comprobé en mi propia experiencia que les conté recién. Cuando empecé a ofrendar de esta manera, la bendición de Dios se multiplicó. Y no es que yo ofrendo para que Dios me bendiga, es al revés. Dios me bendice y yo reconozco esa bendición ofrendando. Y Dios lo que hace es darme más para que yo ofrende más. Pero resulta que Dios me da más y yo no sigo ofrendando más. ¿Por qué? Porque no estoy ofrendando como se debe ofrendar. La ofrenda verdadera es voluntaria, es que proporcional a la bendición, es un porcentaje de mis entradas como el diezmo, pero yo decido qué porcentaje a diferencia del diezmo, así como que yo decido el destino de esa ofrenda. La verdadera ofrenda al Señor se prepara con anticipación y la verdadera ofrenda es generosa y con sacrificio. ¿Por qué creen que a las ofrendas del Antiguo Testamento las llamaban sacrificios? Y repito lo que dije al comienzo, esto es una bomba al corazón egoísta del ser humano. Que encima vivimos en una sociedad ultra egoísta, donde todo es autocomplacencia. Pero el Señor quiere transformar mi vida. Para que esto pueda ser posible, el Señor me tiene que ayudar a abandonar mi egoísmo. Para eso necesito ofrendarle mi vida al Señor.
Necesito ofrendar mi corazón al Señor. Necesito que el Espíritu Santo obre en mi corazón para que saque a patadas el egoísmo de mi vida y coloque en mi corazón el mismo Espíritu de Cristo, que no es otra cosa que el Espíritu de la generosidad. La verdadera ofrenda tiene estas características. Y vamos al último principio. La verdadera ofrenda es motivada por el amor y la gratitud. Capítulo 9, versículo 11. Para que estén enriquecidos en todo, para toda generosidad, porque la generosidad produce en medio de ustedes acción de gracias a Dios. Cuando somos generosos, se produce gratitud. Capítulo 8, versículo 24. Muestren pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo les encarecía, vamos a recoger esta ofrenda, por favor, háganlo con amor. Y van a ver cuando ustedes se entregan con amor, cómo la gratitud genera gratitud. Dicen que las personas agradecidas son personas felices. Cuando nosotros aprendemos a ser generosos con el Señor en nuestras ofrendas, nuestro corazón se vuelve lleno de gozo, se torna gozoso. ¿Saben por qué las personas agradecidas son más felices? Porque han aprendido a contar lo que tienen y no a contar lo que les falta. Y esa es otra cosa, ¿no? Yo digo siempre que el deporte principal de los argentinos no es el fútbol, sino la crítica. Nos encanta criticar, tomar mate y comer cuero. Y estamos todo el tiempo viendo lo que no hay. En todo, ¿eh? Aún en la iglesia. El que no tiene tiempo para sentarse y ver lo que tiene nunca va a ser agradecido. Y tampoco nunca va a disfrutar de lo que tiene, porque siempre está pensando en qué. En lo que no tiene, en lo que no hay. En lugar de disfrutar lo que hay, estoy todo el tiempo pensando en lo que no hay. Y cuando yo pienso en lo que hay y en lo que tengo, soy una persona agradecida. Y las personas agradecidas, miren, el espíritu de gratitud y de agradecimiento es contagioso. Así como la mala onda es contagiosa. Así como el chisme es contagioso, la gratitud también. Y lo que produce la verdadera ofrenda motivada por el amor y la gratitud, ¿por qué? Porque el que ofrenda ha aprendido a valorar las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Cómo no voy a agradecer al Señor por las bendiciones que el Señor me ha dado? Si no, por favor, ponete de rodillas y pedile a Dios que te ayude a ver las bendiciones que tenés. Estamos tan acostumbrados a pensar en todo lo que nos falta. Solo cuando Dios nos ayuda a mirar lo que tenemos, nos transformamos en generosos, ofrendantes, porque lo hacemos motivados por la gratitud y también motivados por el amor. Amor con amor se paga. Si Dios muestra tanto amor por nosotros, ¿cómo no vamos a amar al Señor? Finalmente, la ofrenda es un acto de amor. Es un acto de gratitud. ¿Saben? La realidad de la iglesia sería distinto si yo empezara a ofrendar de verdad mi tiempo, mis talentos y mis recursos. Tal vez en esta iglesia particularmente no pasa porque somos muchos. Pero hay iglesias donde ni siquiera les alcanza para pagar los servicios.
Y cuando uno analiza el volumen del diezmo, y el volumen del diezmo es así, el volumen de las ofrendas es así. Y acá está el tesorero que no me va a dejar decir algo que no es cierto. Uno ve el volumen del diezmo, supongamos 100, el volumen de las ofrendas 0,50. Digo yo, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Probablemente porque todavía no captamos el concepto de ofrenda. Cuando nosotros entendemos el concepto de ofrenda, no solo nos beneficiamos espiritualmente, sino que además proveemos para que a la obra y a la iglesia de Dios no le falte absolutamente nada para encarar cualquier proyecto. A veces tenemos que estar devanándonos los sesos y discutiendo horas para ver de dónde sacamos los recursos para llevar adelante un proyecto en la iglesia, porque no tenemos recursos. ¿O cómo hacemos para ayudar a tales personas? Porque no tenemos recursos. Yo digo, ¿no tenemos recursos? ¿O no estamos ofrendando? Y repito, no tiene que ver con el dinero, porque Dios es el dueño de todo. Finalmente Dios se va a encargar y siempre se ha encargado de que a la iglesia nunca le falte nada. Tiene que ver con mi condición espiritual. Cuando yo empiezo a ofrendar de verdad, me estoy parando delante de Dios, reconociendo quién es Dios y quién es el que adora, quién es el creador y quién es la criatura. ¿Quién es el dueño de todo y quién es el administrador apenas? Pero es como que las cosas están dadas vueltas. ¿Qué pasa cuando nosotros aprendemos a ofrendar de verdad? Es interesante. 2 Corintios 8:2 dice que cuando yo empiezo a ofrendar de verdad, es decir, guiándome por estos principios bíblicos, mi vida se llena de gozo, aumenta mi capacidad de ofrendar. Es interesante. Cuanto yo más doy, Dios me da más para dar más. Se aumentan las acciones de gracias del pueblo de Dios porque la gratitud es contagiosa. Repaso los 5 principios bíblicos de la ofrenda extraídos de 2 Corintios 8 y 9. La verdadera ofrenda es voluntaria. Yo establezco el porcentaje y yo establezco el destino, a diferencia del diezmo. Es proporcional. También tiene que ser un porcentaje. ¿Pensaron ustedes que el sábado es el diezmo de nuestro tiempo? ¿Y cuál es la ofrenda de nuestro tiempo para el Señor? ¿O no le estamos dando ofrenda de tiempo? Porque esto se aplica a mi tiempo, a mis talentos y también a mis recursos. Aprendamos a ofrendar proporcionalmente y así vamos a ofrendar de acuerdo a la bendición que Dios nos da. Preparemos nuestra ofrenda con anticipación. Esto está atado al segundo principio. Cuando yo ofrendo proporcional, recibo mis entradas, separo el porcentaje y ya tengo preparada con anticipación con la ofrenda. Y no se produce esa situación incómoda de la que hablamos, triste, de tener que dar una limosna, porque no vine preparado. La verdadera ofrenda es generosa, con sacrificio, así como nos lo enseñó el Señor Jesús. Jesús nos enseñó que ofrendar es un acto de generosidad y sacrificio. Y la verdadera ofrenda está motivada por el amor y la gratitud. Y nunca te olvides que ofrendar es un acto espiritual de adoración. La calidad y la cantidad de la ofrenda de mi tiempo, de mis talentos y de mis recursos no hace otra cosa que mostrar cómo está mi condición espiritual. Y yo como pastor quiero que mi iglesia esté de la mejor manera posible, espiritualmente. Que estemos preparados, porque el Señor viene y necesitamos adorar al Señor. Y yo sé que a la iglesia no le van a faltar recursos humanos ni recursos financieros si nosotros aprendemos a ofrendar de verdad, como lo enseña el Señor. A ofrendar nuestro tiempo, nuestros talentos
y también nuestros recursos. Que el Señor nos bendiga para que nuestra experiencia espiritual sea cada vez más profunda, de amor y de agradecimiento a nuestro Señor, reconociendo cada día las bendiciones que el Señor nos entrega. Amén.